9:15, Carlos Moreno, responsable de ventas para el mercado ibérico de Columbia Threadneedle. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, parece que hoy un poquito de respiro, pero ¿cómo veis los mercados en general en este momento? Bueno, la incertidumbre está ahí, la volatilidad sigue presente en el mercado y ya lo hablamos ahora, que ayer caía, hoy sube, por lo tanto es bastante complicado prever qué es lo que va a pasar en los próximos 2-3 meses. Sí que es cierto que con una visión de medio y largo plazo, el problema es que es medio y largo plazo para nosotros y para los inversores, podemos empezar a ver oportunidades que no veíamos desde hace tiempo, pero sí que es cierto que la volatilidad es un componente que ha venido y que la Reserva Federal ha metido mucha volatilidad en el mercado, claro. ¿Dónde puede haber oportunidades? Porque no hay mucho consuelo. Nasdaq 25% de caída, S&P 17% de caída desde inicio de año, pero incluso criptomonedas, Bitcoin, caída del 50% desde noviembre del año pasado. ¿Son las materias primas una solución? ¿Están siendo lo que se esperaba desde el inicio del conflicto de la guerra de Ucrania? Bueno, si miras las tablas como las que tenéis vosotros, etcétera, es verdad que las commodities han sido, las materias primas han sido lo que ha podido sustentar a esos inversores que tenían ahí, o el dólar. Han sido las dos únicas cosas que han tenido un escape. Creo que están por encima del 20 y tantos % las materias primas en general, el dólar casi máximos, por lo tanto eso ha sido lo que podemos haber visto. ¿Eso significa que a partir de ahora va a ser eso? La cuestión va a estar en la inflación, en cómo va a estar de descabalgada la inflación o de controlada la inflación. Todo el mundo sabe que la Fed va por detrás de la curva, como se dice en los mercados, fundamentalmente porque no ha querido subir, porque le daba miedo al crecimiento, que es lo que le está pasando al Banco Central Europeo en este caso. Entonces, pero sí que tú lo mismo lo has dicho, después de un 25% de caídas en temas de tecnología, hay empresas que son muy distintas dentro de la tecnología de unas de otras. O sea, no puedes comparar un Microsoft con un Netflix, no tienen nada que ver. Las dos están en el mundo de la tecnología, pero una presenta resultados sostenibles a medio y largo plazo muy buenos, con buenos crecimientos, con poca deuda, y sin embargo otra pues depende mucho del tema de los suscriptores, de sus valoraciones, etcétera. Por lo tanto, hay cosas que tienen sentido y que cada vez tienen más sentido, porque obviamente cuanto más caen, más sentido tienen, pero como siempre digo, es con una visión a medio y largo plazo, porque el problema es que de aquí a los próximos 3, 4, 5 meses nadie sabe qué es lo que puede pasar. En el medio y largo plazo, el dólar que lo nombrabas como valor refugio, incluso comportándose como las materias primas. El problema del dólar es que ahora mismo estamos casi en máximos. Si tu visión de escenario es que va a seguir cayendo la bolsa a este nivel, cosa que nosotros no creemos, pero que puede pasar, sí que deberías estar ahí, porque al final el dólar se comporta como un activo refugio. Cuando nadie sabe, se especulaba que las criptomonedas podían ser un activo de refugio. Se ha demostrado que no es un activo de refugio, están súper correlacionadas con el crédito, con el riesgo. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente el dólar es, si tú tienes miedo y crees que es de las pocas cosas que puede salvarte, deberías seguir en el dólar. Si crees que en el medio y largo plazo ese escenario de las caídas que estáis mostrando no es tal, posiblemente el dólar se relajará un poco y todo va a depender de la inflación y de lo que haga la Reserva Federal. Y ahí entrando en lo que haga la Reserva Federal, ¿qué esperáis? Que bálsamo, porque ayer incluso escuchábamos a última hora de la noche Brainerd decir que 0,75, hombre, no muy probable, pero si es necesario, encima de la mesa. Bueno, como hemos dicho, si vas por detrás de la curva tienes que correr lo suficiente para ponerte, porque si no va a ser el mercado el que te ponga ahí. Entonces, nosotros sí que creemos que van a tener que haber subidas, pues ya se han descontado del 25, incluso de 50, de 75 nosotros todavía no lo vemos claro, pero sí que es verdad que vamos a ver por lo menos 3 movimientos más de 50 puntos básicos y veremos a ver, porque al final por otro lado está la incertidumbre, las bajas expectativas de los consumidores, de las confianzas empresariales. En China y sus problemas con el COVID están haciendo mucho daño a todas las cadenas de suministro, etcétera. Por lo tanto, esa posible ralentización del crecimiento puede compensar todos los riesgos de demanda que teníamos en Estados Unidos. Es diferente en Europa porque en Europa es más de oferta. En Europa tenemos un problema por las cadenas de suministro, por esas commodities, por el tema de la guerra, etcétera. Entonces ahí es un poco distinto. Todo lo que sea el Banco Central Europeo intentando controlar esos problemas de oferta no va a poder hacerlo con subidas de tipos. Y ahí es donde va a estar el problema de controlar la inflación y no destruir el crecimiento.
Y renta fija, tenemos el bono americano ya superando el 3%, tenemos el español superando el 2%, tenemos el bono alemán superando el 1%. En ese movimiento de las yield a 10 años, de esos bonos a 10 años, ¿cómo se comporta el inversor con la renta fija? ¿Es el año de la renta fija o sigue con cautela en ese entorno? Bueno, sería muy atrevido por mi parte decir que es un buen momento para empezar a comprar 10 años de cualquier país, pero sí que es verdad que si tú estuvieras en Estados Unidos y te plantearan un bono a 10 años al 3%, empezarías a mirarlo con mejores ojos. ¿Qué pasa? Que aquí es el 1%. Entonces, con el 1 todavía no nos llama demasiado, pero ese 3 a los americanos les puede empezar a llamar. La diferencia entre el dividendo que te dan las acciones y el dividendo que te dan los bonos de gobierno ya cada vez es menos. El problema es que para los europeos, cuando cubres la divisa, al final se te queda una cosa con otra. Por lo tanto, para nosotros no es una opción, pero si realmente eres un inversor americano, puedes empezar. Hemos visto flujos, se han visto flujos entrando en los cortos plazos americanos, porque te dan un 2,5, un 2,60. Entonces, un 2,5, 2,60 a 2 años, la verdad es que empieza a ser bastante interesante como opción. Pero a nivel general hay que ser muy cauto todavía. Nosotros hemos reducido ligeramente nuestra infraponderación a esos gobiernos, porque obviamente han corrido mucho en esa yield. En el crédito hemos visto ampliaciones de spreads, que eso también trae caídas, y lo vemos con un poco de mejores ojos, pero aún así todavía estamos muy cautos, porque si viene una recesión, el crédito que más riesgo tiene, que son el crédito high yield que llamamos nosotros, ese crédito puede sufrir todavía. Por lo tanto, hay que estar expectante. En cualquier momento sí que puede ser un buen momento de entrada, pero hay que estar expectante porque esta volatilidad nos va a acompañar durante los próximos meses. Para terminar, productos de liquidez, clave fundamental ahora mismo para el inversor. Sí. El tema está, los ingleses le dicen cash is king, y al final la liquidez te puede hacer no perder por un lado y estar preparado para cuando vengan estas oportunidades que estamos viendo. Entonces, no sé si va a ser, porque obviamente nadie lo sabe, nadie tiene la bola de cristal, si va a ser mañana o va a ser hoy el día más bajo o va a ser dentro de 3 o 4 meses, pero sí que es cierto que hay que estar preparado para estas oportunidades que se nos presentan ahora, poder aprovecharlas en el medio largo plazo. Muchas gracias, Carlos Moreno, responsable de ventas para el mercado de Ibérico, de Columbia Threadneedle. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Está hablando Josep